Buenos días. Bueno, mientras vamos ya acomodándonos, vamos sentando que ya estamos abiertos a los que nos están viendo por internet. Y doy las gracias a todos aquellos que están viéndonos, como en Brasil, a Gilson, a la Bobó, que yo le digo Bobó. También están viendo en Portugal y en muchos sitios más. Y también, por ejemplo, la gente que no ha podido venir esta mañana también está conectada. Y doy las gracias de que estéis ahí y espero que os gocéis con nosotros, amén. Porque ahora no hay distancia, con la tecnología no hay distancia, y qué bonito, ¿no? Que aunque estemos lejos, podemos vernos y podemos estar en comunión unos con los otros. Así que nos vamos a poner de pie, quien pueda ponerse de pie. Y vamos a empezar la mañana orando al Señor, pidiéndole al Señor que Él llene nuestras vidas, pidiéndole al Señor que Él se mueva con libertad en medio de su pueblo y nos toque los corazones, y que también nos pueda visitar y que Él haga en nuestras vidas aquello que nosotros necesitemos, amén. Así que vamos a poner nuestras vidas delante del Señor y vamos a decirle y a ofrecerle nuestras vidas y a darle todo lo mejor de ella, amén. Porque en esta semana, yo creo que en toda la semana tenemos algo que agradecer al Señor, porque ha hecho muchísimas cosas en nuestras vidas. Por ejemplo, esta mañana ha abierto un día más nuestros ojos, ¿no? Eso es motivo para alabar al Señor. Ha abierto los ojos y que hemos visto, si estamos casados, hemos visto a nuestros hijos ahí, a nuestra esposa. Abrimos la nevera y tenemos para comer en este día. Amén. Hemos levantado, hemos abierto la ducha y hemos tenido agua que mucha gente no tiene ni para beber, y nosotros tenemos para ducharnos. ¿Qué pasa? Hemos ido y no hemos puesto nuestros zapatos, nuestra camisa, nuestro vestido. Qué bonito, ¿no? Hay gente que no tiene eso, no tiene ni para comer ni para beber, menos para vestir. Así que vamos a darle gracias al Señor por todo cuanto Él nos da y por todo cuanto Él se preocupa por nosotros, porque Él se preocupa por nosotros. Amén. Así que vamos a poner nuestras vidas y nuestro corazón delante de Dios. Aleluya. Amén. Y vamos a orar. Virgilio.
Mónica y a David desde Rumanía, que están ahí visitando a los papás y estando un poquito de tiempo con ellos. Amén. Y a Susana. Susana no puede venir porque el bebé es muy pequeñito aún. Entonces también la saludamos, ¿vale? Porque también nos está viendo. Amén. Entonces, lo que quiero que tengáis a toda la gente presente en vuestras oraciones. Aleluya. Amén. Y vamos a empezar. Vamos a empezar y le vamos a decir, ¿vale? Vamos a cantar, dice, con la música del cielo. Alegres porque escuchas cuando cantamos y exaltamos el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a cantar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Porque no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para aquel que vive y reina en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a hacerlo con gozo y con alegría. Aleluya. Amén. Aleluya. Aquí yo tengo una colega mía, una gitana, se llama Trini. Amén. Que nos viene a visitar todos los veranos. Ella vive en Granada, ¿vale? ¿Qué pasa? Hemos orado mucho porque su hija, bueno, no pueden tener hijos, ¿no? Y llevan 12 años
pidiendo una adopción de un niño, 12 años, ¿vale? Hace 2 años le dijeron que ya tenían al niño ya para ella. Y ha venido, será 1 mes y medio que ha venido, y hace 1 mes y medio que le ha venido el niño. Tiene 2 años y medio el niño. Pero si veis al niño, no os podéis... Rubio, con los ojos azules, blanquito, eso es un milagro del Señor. Se llama Andrés, amén. Así que están, ella se encontraba con depresión. La operaron un montón de veces de los pies, estaba fatal. Y me dice ayer, Fina, se me han quitado todos los dolores, amén. Así que un milagro bien grande y el Señor siempre está ahí. Y el Señor, ¿sabe lo que pasa? Que el Señor escucha, lo que pasa que no son nuestros tiempos, sino el tiempo que Él quiere y el mejor, amén. Así que el Señor ha hecho un milagro muy grande en la vida de Araceli y de Trini, amén. Aleluya, amén. Sí, Jesús. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Así es, Jesús. Luché como soldado, Así es, Jesús. y a veces sufrí. Así es. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Mirad, muchas veces vamos por el camino. ¿Y qué pasa? Hay muchas luchas. Y a veces nos desgastamos de las luchas que tenemos. El corazón se nos reseca porque dice que con el sufrimiento las luchas se reseca. ¿Y qué pasa? Nuestra armadura ya está harta de luchar, de pelear. Ya no puedo más. Pero le decimos al Señor, estoy cansada. Pero Señor, sumérgeme porque mi corazón ya está seco. Sumérgeme en el río de tu espíritu y mi corazón otra vez tendrá vida. Otra vez está sediento de ti y yo necesito que tú me sumerjas, que tú, Señor, en esta mañana, tú, mi Dios, tú, Padre mío, estoy cansada en el camino, pero vengo a ti, Señor, y sumérgeme en el río de tu espíritu, Señor, porque mi corazón está seco, Señor, mi bendito Dios, y necesita refrescarse de ti, Señor. Por eso, bendito Padre, Señor, te pedimos, Padre, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu, Señor. Oh, necesitamos refrescar este seco corazón sediento de ti, Señor. Solo tú, Señor, puedes refrescarlo, nadie más, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este Díselo al seco Señor. corazón Si tu corazón sediento está de seco, ti. díselo. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado en el camino, Díselo. sediento de ti. Un desierto he
he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Díselo al Señor, Sumérgeme, aleluya, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme, Te necesitamos, Señor. sumérgeme. Así es, Jesús. Así es, Jesús. Así es, Jesús. Sí, Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Santo eres tú, Jesús. Bendito eres, Padre bueno. Jesús, nos rendimos ante ti, Señor Jesús. No hay lugar mejor, Padre, que estar en tu presencia, en tu casa, Señor. Recibe nuestra adoración, Padre. Nuestros corazones están abiertos, Señor Jesús. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obra en mí. Príncipe de paz, Jesús. Autoridad de la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrezco mi vida en adoración. Rey de la creación, soberano Señor,
Dios, adorarte. Venido ante ti, postrado a tus pies, ofrezco mi vida y mi corazón. Te doy mi amor, mis manos, mi voz. Ofrezco mi vida en adoración. Querido ante ti, postrado a tus pies, ofrezco mi vida y mi corazón. Te doy mi amor, mis manos, mi voz. Ofrezco mi vida en adoración. Sí, Jesús. Venido ante ti. Así es, Jesús. Nos rendimos ante ti, Señor, ofreciendo nuestras vidas, Señor, porque tú eres el Rey de la creación. Tú eres el amado Señor de nuestras vidas, Señor. Gracias, mi bendito Dios, porque podemos estar aquí delante de tu presencia, Señor, diciéndote, heme aquí, ofrezco mi vida delante de ti, mis manos, mi voz, mi corazón, todo te lo ofrezco, Señor, porque todo es tuyo, Señor. No hay nada nuestro, todo es tuyo. En el día que te dijimos sí, nosotros ya no somos, vives tú en nosotros, Señor. Oh, tú vives y reinas, Señor, en nuestras vidas, Señor. Por eso, bendito Dios, te ofrecemos nuestras vidas, Señor. Padre, nos postramos delante de tu presencia, reconociendo lo que tú eres, Señor, y lo que nosotros somos, Señor. Tú eres el dador de la vida, tú eres el dador de la vida. Por eso estamos aquí, Señor, ofreciéndotelo todo, porque todo te pertenece a ti, Señor. Todo te pertenece a ti, Señor. No hay nada nuestro, Señor. Todo es tuyo, Señor. Tú eres el Rey de la creación, el Rey de nuestras vidas, Señor. Queremos decirte que aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Jesús. Oh, Señor, utilízanos, Padre, Señor. Oh, mi bendito Dios. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, ofrezco mi vida y mi corazón. Te doy mi amor, mis manos, mi voz. Ofrezco mi vida y adoración. Querido ante ti. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Santo eres tú, Jesús. Amén. Y con este espíritu de adoración vamos a pasar hacia adelante, a depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Como siempre digo, con un corazón alegre, porque todo cuanto tenemos, todo es de Él. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre. Amén.
aplauso para el Señor, amén. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Díselo al Señor. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Díselo al Señor, aleluya. Te daré lo mejor de mí. 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 Te daré Gracias, Señor, por las ofrendas, Padre. Gracias por las provisiones, Señor. Que tu pueblo puede salir, Señor, bendecido. Cada casa aquí representada, Señor. Creemos en tu provisión, Padre. Creemos en tu cuidado en cada detalle en nuestras vidas, Señor Jesús. Bendice, Señor, los trabajos, Señor. A quien necesita un trabajo, Padre, abre las puertas en nombre de Jesús. Creemos, Señor, que tú tienes lo mejor para nosotros, Padre. En nombre de Jesús, gracias por todo lo que tienes hecho, por todo lo que vas a hacer, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén, aleluya. Amén. 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 Muchas gracias, familia. Qué bueno que estamos otro domingo aquí para alabar a nuestro Dios, ¿verdad? Porque es el propósito del que estemos hoy todos aquí. Cantábamos, me rindo ante ti. No sigo con el resto de la letra porque soy muy malo para aprenderme las letras. No consigo aprenderme una canción entera. Pero el me rindo ante ti es algo muy significativo y con mucha fuerza, ¿verdad? Y que habla de madurez cristiana. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Hemos estado viendo en estos días acerca del proceso del discipulado, acerca de algunas características de Cristo, ¿verdad? También de la voluntad de Dios, que es, a ver si nos acordamos, si alguien se acuerda, lo que vimos el domingo pasado. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que nos parezcamos a Cristo. Lo repetí muchas veces,
La voluntad de Dios es que nos parezcamos a Cristo. Y esto es algo que no debemos de dejar de pensar en ello, porque si no corremos el riesgo de estancarnos y no crecer, que es lo contrario, ¿verdad? Mirad, solemos ver muchas campañas evangelísticas y tal, en las que sale mucha gente al frente y al poco tiempo no hay nadie. ¿Por qué es esto? Porque no hay profundidad. Quizás salieron al frente por una emoción o por una necesidad momentánea que en el momento en que se suplió, pues ya no hacía falta más, ya no querían más, ¿no? Eso no es el crecimiento del que estamos hablando. No estamos hablando de un crecimiento numérico, sin profundidad. Estamos hablando de crecer como Cristo creció. Y la Biblia nos habla de cómo Cristo creció. Si leemos en Lucas 2:52, nos dice que Jesús creció en sabiduría, creció en estatura y creció en gracia para con Dios y los hombres, ¿verdad? Eso es, nos relata el crecimiento de Jesús ya de niño, cuando era niño. Cuando dice el original crecía, la palabra, la traducción exacta es estaba sobresaliendo, estaba sobresaliendo. Lo que podemos decir entonces es que sobresalía sobre las demás personas en sabiduría, en desarrollo físico y en entrega tanto a Dios Padre como a los seres humanos, ¿verdad? A los hombres que tenía a su alrededor. Podríamos estar hablando entonces de un crecimiento intelectual, de un crecimiento físico, de un crecimiento espiritual, de un crecimiento social o moral, ¿verdad? Y ese crecimiento que Cristo tuvo es el crecimiento que debemos de buscar cada uno de nosotros, puesto que es el crecimiento necesario para parecernos a Él, ¿verdad? Crecer es lo contrario a estancarnos. Si no crecemos, nos estancamos. No nos quedamos igual, ¿verdad? Y ya hemos hablado alguna vez también de que el crecimiento de la Iglesia tiene que ser no solo en cantidad, sino también en calidad. En cantidad, porque el Señor murió por todos, pero en calidad, porque nos llamó a ser discípulos que le imitasen a Él. Y eso habla de la máxima calidad, ¿verdad? El parecernos a Él es la máxima calidad. Y esto es fácil descuidarlo. Y vamos a ver por qué esto es fácil descuidarlo. Ya vemos como en los tiempos del Nuevo Testamento los diferentes escritores hablaban, advertían, amonestaban acerca de ese descuido que podía haber en el crecimiento de los discípulos que estaban siguiendo al Maestro. Por ejemplo, en 1 Corintios 3, del 1 al 3, leemos: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Claramente aquí Pablo a los corintios está hablando de inmadurez, porque lo que les está diciendo es que esa forma de comportarse no la esperaba él de ellos. Después de todo lo que les había enseñado, no esperaba esa forma de comportarse. Y dice que como no la esperaba, necesita volver al principio. Necesita volver a darles leche cuando ya tenían que estar comiendo viandas, ¿verdad? Mirad, cuando alguien se convierte, viene al Señor siempre por un motivo, ¿verdad? Por una necesidad, por una carga. Y esto es bíblico. Dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es bíblico el venir al Señor por una carga. Pero cabe la posibilidad
de que al suplirnos el Señor esa necesidad por la que vinimos a Él, nos estanquemos y no sigamos creciendo. Ya hemos encontrado lo que buscábamos, ya se ha suplido ese motivo por el que nos acercamos al Señor y nos creemos que no necesitamos más. Y os pongo un ejemplo. Pensemos que alguien llega a un centro de rehabilitación de drogadictos. Deja las drogas y ya se queda tranquilo. ¿Por qué? Porque es el motivo por el que fue a ese centro. Fue a ese centro para dejar las drogas. ¿Ha conseguido dejarlas? Pues ya está tranquilo. Ha conseguido lo que él quería, ¿verdad? Pero sale a la calle y vuelve a las andadas. ¿Por qué es esto? Porque no se da cuenta de que necesitaba dejar más cosas. A lo mejor necesitaba dejar cosas materiales, como puede ser el tabaco o el alcohol, o cosas morales o espirituales, como puede ser la mentira o otras cosas cualquiera, ¿no? No se da cuenta que lo que necesitaba era nacer de nuevo, morir a sí mismo y empezar una nueva vida, una vida diferente. Vamos a pensar en un texto que todos conocemos. Es el texto de los 10 leprosos. Está en Lucas 17, 11. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vemos como estas 10 personas tenían una necesidad, y era ser sanados de la lepra. Y el Señor los sana. ¿Y por qué los sana? Los sana porque ellos obedecen. Ellos no se quedaron quietos. Jesús les dice: id, mostraros a los sacerdotes. Y dice que mientras iban por el camino es cuando fueron sanados. No fueron sanados en ese momento. Mientras iban por el camino a cumplir lo que el Señor les había mandado, es cuando fueron sanados. Sin embargo, 9 no volvieron a mostrar su agradecimiento al Señor. Solo uno volvió. Dice aquí que era samaritano, dando a entender que era de fuera del pueblo hebreo. Y dice que llegó y se postró rostro en tierra, mostró su agradecimiento, reconoció lo que Dios había hecho en su vida y decidió seguirle. Los otros 9 no, pero este sí. ¿Y cuál fue el resultado? Tu fe te ha salvado. De los 10, 9 fueron sanados, pero solo uno fue sanado y salvado. El que decidió seguir al Señor, el que se postró rostro en tierra, como hemos cantado, el que dijo: me rindo ante ti, mi vida te pertenece. Y esa es la diferencia. Pero esto es solo el principio, porque ese morir a nosotros mismos lo debemos repetir cada día. Ese fue el primer paso que dio el leproso, ese fue el primer paso que podemos dar cada uno de nosotros. Pero ese paso lo tenemos que dar cada día. Cada día tenemos que morir a nosotros mismos. Cada día tenemos que tomar la cruz y seguir al Señor. Cada día. Es lo que el Señor nos pide. Cada día debemos demostrar el agradecimiento al Señor por lo que hizo por nosotros. Si no, no maduramos. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de madurez. Si no, no maduramos. Si no, no crecemos. Si no, nos estancamos. Mirad, en Hebreos 5... del 11 al 14, vemos otro autor, no se sabe quién escribió Hebreos, vemos otro autor que amonesta a los oyentes o a los destinatarios de la carta por su falta de madurez, ¿no?
Y dice así, Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, como diciendo, no me explico cómo pasa esto, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, dice, esto es difícil de explicar, no me lo explico. ¿Cómo sois tardos para oír? Versículo 11. La situación es que como cristianos no debemos de dejar de oír, no debemos de dejar de aprender, pero a veces nos conformamos con lo que ya sabemos. Lo que ya sabemos nos parece muy bonito, nos parece suficiente y nos conformamos con eso y no nos preocupamos de crecer, no nos preocupamos de madurar, de aprender cada día. Y lo que ocurre es que interrumpimos ese proceso de maduración. Y es por eso que sigue el texto diciendo, debiendo ser ya maestros. Es decir, lo que yo esperaba de vosotros es que ya fueseis maestros. Pero como sois tardos para oír, tengo que volver a daros leche. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Dicho de otra manera, debiendo estar ya preparados para enseñar a otros. Tenemos que insistir en las enseñanzas básicas porque todavía no habéis madurado. Mirad, si recordamos en 1 Pedro 3:15, dice, ahora es otro autor, ahora es Pedro, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo podemos prepararnos para presentar esa defensa de la que habla Pedro, esa defensa de lo que creemos, de la esperanza que hay en nosotros? Estudiando la palabra, no hay otra. Estudiando la palabra, practicando lo aprendido y una vez estudiado y practicado, aprendiendo cosas nuevas. Y así cada día, madurando poco a poco, madurando día a día, creciendo día a día hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Esa es la mecánica práctica, por así decirlo, del cristianismo. Aprender, practicar y seguir aprendiendo y seguir practicando. Si no, repito, nos estancamos. Sigue diciendo el texto. Te voy a marear un poco, Rafa, pero volvemos a Hebreos. Tenéis necesidad de leche. Aquí vemos que el conocimiento sin práctica no lleva a nada, porque dice el autor que el conocimiento lo tenían, pero no lo demostraban. El conocimiento sin práctica no lleva a nada. El conocimiento sin obediencia, por así decirlo, no ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos no solo conocer, sino también practicar para crecer. Pensemos en un niño que está aprendiendo a ir en bicicleta. Nosotros le podemos explicar toda la mecánica. Le podemos decir, mira, esto no tiene motor, el motor eres tú, tienes que darle al pedal y tienes que darle fuerte, porque si no le das lo suficientemente fuerte, no alcanza la suficiente velocidad o inercia para que te mantengas el equilibrio. Y no mires a la rueda de delante, mira al frente, porque si miras a la rueda de delante vas a ir así, ¿verdad? Le decimos toda la teoría, pero como el niño no practique o no nos haga caso, no sirve de nada. Pero a través de hacernos caso y a través de la práctica, aprende a ir en bicicleta, ¿verdad? Pues con la palabra ocurre lo mismo. El conocimiento, por mucho que sea, por mucha teoría que tengamos, sin práctica, sin obediencia, sin ejemplo, no nos convierte en expertos. Nos puede convertir en un pendrive, en una memoria que no sirve para nada. El conocimiento sin práctica, el conocimiento sin obediencia, el conocimiento sin ejemplo no sirve para nada.
Ahora, sigue el texto. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Esta palabra, madurez, se traduce en otros textos, dependiendo del contexto, como perfecto o completo. Una persona madura o perfecta o completa. Ya digo, dependiendo del contexto de la frase, ¿no? Y esta palabra madurez, lo que nos da nos hace pensar en la importancia que tiene el alcanzar esa madurez, que por otro lado se asocia, estudiando el texto este mismo que estamos viendo en profundidad, a que si se es salvo o no es. Porque insiste el texto en que la salvación se demuestra, en que la salvación se ve. Habría que entrar ahora en ese texto, pero creedme que es así. Y ahí lo tenéis para mirarlo en casa. Y es por eso que Pablo dice en Colosenses 1, 28 y 29, Colosenses 1, 28 y 29, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dice, para presentar perfecto a todo hombre en Cristo. Recordemos que perfecto es la misma palabra que se usa para maduro y es la misma palabra que se usa para completo. ¿Y qué dice Pablo que hace aquí? Dice que trabaja para conseguir esto, para conseguir el presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Pero si leemos el texto, que no lo vamos a hacer ahora, pero leerlo en casa os pongo deberes, veréis que no solo dice que lo hace con los colosenses, sino que más adelante dice que también lo hace con los de la Odisea y que lo hace con todos, porque no hay otra forma de ser cristiano que madurando cada día y buscando cada día la plenitud de vida en Cristo. No hay otra forma. A la vez que tratamos que otros también la alcancen. No solo nosotros, a la vez que tratamos que otros también la alcancen. ¿Conocéis el juego del parchís? No sé cómo se dice parchís en portugués. Ese juego que hay fichas de colores y tiras los dados y vas avanzando casillas, y si una ficha te cae en tu casilla, pues vuelves, dicen que te mata y vuelves a la casilla de salida, vuelves a empezar. Es que no sé cómo se dice en portugués. Bueno, es un juego que si te adelantan, pues te matan y vuelves a empezar, ¿vale? A veces necesitamos volver a la casilla de salida y empezar de nuevo, porque es más fácil volver a empezar que continuar con bases equivocadas, con fundamentos equivocados. Puede ser que nos hayamos equivocado y nos conformemos con solucionar el problema que nos trajo al Señor, como se puede conformar un drogadicto con solo salir de las drogas, o como se conformaron los 9 leprosos con ser sanados, ¿verdad? Y puede ser que nos demos cuenta que no estamos madurando. No importa. Lo que cuesta es darse cuenta, pero si te das cuenta que no estás madurando, lo que hay que hacer es volver a la casilla de salida y empezar de nuevo. No seguir con las bases que teníamos. No importa, volvemos a empezar. Cuando Pablo se dio cuenta de que las personas a las que le enseñaba no estaban madurando, volvió a darles leche espiritual, pero no los apartó. Dijo, vamos a empezar de nuevo con los fundamentos bíblicos. Vamos a empezar de nuevo. De eso se trata. La madurez la vamos a alcanzar ejercitándonos y no conformándonos con lo que tenemos. No debemos conformarnos nunca con lo que tenemos, siempre tenemos que buscar el crecer. Y sigue el texto en Hebreos, Rafa, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí vemos 2 palabras claves.
el uso y el ejercicio, ¿verdad? Es decir, habla de práctica. A base de usar los sentidos, a base de ejercitarlos, a base de ponerlos en práctica, discernimos o distinguimos o conocemos lo que está bien y lo que no está bien, lo que tenemos que practicar y lo que no tenemos que practicar. Esto es fácil. Entonces vemos que si tenemos mucho conocimiento y no lo practicamos, ¿qué es lo que nos crece? El pendrive, la cabeza, exclusivamente, ¿verdad? Pero si ejercitamos lo aprendido, como dice el texto, tendremos una conducta santa, porque discerniremos entre el bien y el mal, tendremos una conducta santa, digo, y maduraremos, que es a lo que hemos sido llamados, no es a otra cosa. Hemos sido llamados a madurar pareciéndonos cada día más a Cristo, a madurar como Cristo maduraba. Vamos a profundizar un poco más en la madurez y vamos a volver a Colosenses 1, 28, 29. Dice de nuevo: nosotros anunciamos a Cristo amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para esto también trabajo luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Como he dicho antes, este adjetivo, perfecto, se traduce también como completo o maduro, dependiendo del contexto. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué es la madurez cristiana? Porque es obvio que nadie somos perfectos, y si es la misma palabra, perfecto para maduro, ¿qué es la madurez cristiana, verdad? Porque todos somos inmaduros en algún aspecto. Nadie somos perfectos en modo absoluto. Aun teniendo 100 años, puede que en algún lugar de nuestro interior haya algo de inmadurez, ¿verdad? Algún niño oculto. Entonces, ¿qué es la madurez cristiana? Podemos ver signos de inmadurez que a veces no tenemos en cuenta porque los vemos en mucha gente, por ejemplo, y son signos de inmadurez, como por ejemplo la impuntualidad. El no ser puntual es un signo de inmadurez. No estamos pensando en las personas que están esperando. Pero no voy a hablar de defectos, sino de virtudes. Si recordamos, para llegar a ver lo que es la madurez, si recordamos las áreas del crecimiento de Jesús, cada una de ellas tiene un crecimiento, pero ese crecimiento puede ir separado de las otras. Mirad, hemos hablado de crecimiento físico, de crecimiento intelectual, de crecimiento moral o social y de crecimiento espiritual. Recordemos, si puedes poner, Rafa, Lucas 2:52, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es el crecimiento que tenemos que perseguir. Pero podemos encontrarnos con que crecemos físicamente, pero no maduramos intelectualmente. Entonces seremos como niños grandes. Si crecemos físicamente pero no maduramos intelectualmente, seremos como niños grandes. O podemos crecer con una moral humanista, pero que no tiene nada que ver con el crecimiento espiritual que la Biblia enseña, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Porque si seguimos el ejemplo de Jesús, ese crecimiento intelectual, moral, espiritual, físico, se realizaba al unísono, a la vez. Jesús crecía a la vez en todas y cada una de las áreas, y es lo que debemos hacer, no descuidar ninguna de ellas, para crecer como Jesús crecía, para parecernos al Maestro. Y esa madurez
que vamos adquiriendo cada día, esa madurez interior se tiene que ver en el exterior como se veía en el Maestro, ¿verdad? Y para que esto suceda, necesitamos tener una relación madura también con Cristo, aprendiendo cada día con Él, cada día, cada día, cada día. La palabra insiste en muchos textos sobre la necesidad de tener esa relación cada día, no de conformarnos con lo que tenemos. Mirad, cuando Pablo habla de los creyentes, lo dice de una forma muy bonita. Él siempre dice que somos hombres o mujeres en Cristo. Así es como él lo define. Somos hombres o mujeres en Cristo, refiriéndose a la ilustración que usa Cristo, diciendo que somos como ramas en la vid, ¿verdad? Que todos conocemos. Y la vid es Él. Cuando una rama está en la vid, puede crecer separada, ¿verdad que no? No puede crecer separada de la vid. Si una rama la separamos de la vid, esa rama muere. La vid es la que la alimenta, la vid es la que le da vida. Del mismo modo, los que estamos en Cristo, lo adoramos cada día, tenemos una relación madura con Él, confiamos en Él cada día, lo amamos cada día y le obedecemos cada día. Maduramos con Él y maduramos en Él. Mirad, hoy en día podemos ver muchos Jesuses, entenderme, muchos Jesuses a los que adora la gente. Siempre se han visto, ¿eh? Últimamente se ven más con todos los líos políticos que hay, ¿no? Y entonces podemos ver que se predica un Jesús capitalista y también se predica un Jesús socialista o comunista. Podemos ver que se predica un Jesús de izquierdas o un Jesús de derechas. Y también en el aspecto espiritual podemos ver que se predica un Jesús que está siempre ayunando, o un Jesús que está siempre comiendo, o a muchos otros, a muchos otros. Todos estos son falsos cristos inventados por nosotros o por otros, a los que escuchamos, y a todos estos se refiere Pablo cuando habla de otro Jesús, cuando dice, si alguno os predica a otro Jesús, un Jesús diferente al que proclamaban los apóstoles. Hoy en día vemos muchas locuras. Yo recuerdo cuando me convertí que era todo más sencillo, porque no había internet y había una sola versión de la Biblia. Era todo más fácil. Pero hoy en día vemos muchas falsas enseñanzas, muchos falsos profetas, falsos apóstoles, enseñando en el internet. Cuando yo me convertí, a lo mejor te ibas a Madrid a un retiro y oías una animalada predicada allí. Y decía, madre mía, lo que ha dicho este. Pero tenías que ir. Hoy en día todas esas animaladas se te meten en casa a través de internet y tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos. La Iglesia predica, como estamos leyendo, las enseñanzas de los apóstoles, pero de los apóstoles que estuvieron con Jesús. La Iglesia es apostólica en el sentido de que predica esas enseñanzas, pero no de los apóstoles de hoy en día. Pablo dice que él fue el último de los apóstoles. Si estudiamos un poco veremos que durante siglos y siglos no hubieron más apóstoles. Esto de ahora no es más que una moda y como moda pasará. Pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos. Es mejor que veamos, es mejor que cojamos la Biblia y la estudiemos. Mirad, para no caer en estas trampas, necesitamos desarrollar la madurez cristiana y para eso necesitamos conocer a Jesucristo, al Cristo real. Y para eso necesitamos
relacionarnos con Él cada día, como estoy insistiendo, cada día, y conocer lo que las Escrituras dicen de Él. El otro domingo hablamos de las características de Jesús, ¿verdad? De algunas. Hablamos de la humildad, del amor, del servicio, de la paciencia, de la resistencia al sufrimiento y de la respuesta al llamado, que por otro lado, si nos damos cuenta, coinciden bastante, como es lógico, con el fruto del Espíritu reflejado por Pablo en Gálatas 5, 22 y 23, que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y que contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Lo conocemos. Y digo que es lógico que coincida porque habla del fruto del Espíritu. El Espíritu es el Espíritu de Cristo. Es lógico que se vea en Cristo y también se debe de ver en cada uno de nosotros, porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. ¿Estamos de acuerdo con esto? Estas características de Cristo se deben de ver en nosotros, y nosotros debemos de trabajar cada día para parecernos más al Maestro. Pero mirar, el texto que quiero que veamos es un poco antes del que estamos viendo, para acercarnos a ese camino hacia la madurez, a esa imagen de Cristo que necesitamos tener. Está en Colosenses 1:15, y Pablo aquí lo refleja muy bien. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, de manera que el que le ha visto a Él, ha visto al Padre. También Juan lo dice. El que le ha visto a Él, ha visto al Padre. Dice que es el primogénito de toda creación, no en el sentido de que Él mismo hubiera sido creado, sino que tiene todos los derechos que le corresponden como primogénito, por lo cual es Señor y es cabeza de toda la creación. Sigue el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, por medio de Él fue creado todo, absolutamente todo, todo el universo. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas y fueron creadas para Él, porque Él es el Señor. Y el 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Él ya existía antes de la creación como Dios que Él, como Dios que es, y todo existe y todo se mantiene o todo se sostiene por Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza de la Iglesia y el primero en resucitar. ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia, es decir, para que en todo sea el primero, como Señor que es. 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Porque a Dios le agradó que toda su plenitud habitara en Cristo, toda la plenitud de la deidad habita en Él, y también que todo se reconciliase con Dios por Él, por Cristo, por medio de Cristo, haciendo la paz por medio de la sangre derramada en la cruz. Esa es toda la obra de Cristo, y ese es el Cristo al que tenemos que ver de una forma clara, el Cristo al que tenemos que seguir, el Cristo al que tenemos que imitar. De esta forma, a través de este relato, el apóstol Pablo proclama a Cristo como Señor de la creación y como Señor de la Iglesia, de su Iglesia. Entonces vemos que no solo por quien es, sino también por lo que ha hecho Jesucristo, tiene una doble supremacía.
es cabeza del universo y es cabeza de la Iglesia. Es el Señor de ambas creaciones. Es el Señor de todo. Entonces, me encanta esta descripción de Pablo. Pensando en esta descripción del apóstol Pablo de Jesús, vamos a descartar a los demás Jesuses, ¿verdad? Y postrémonos, como veíamos que se postraba el leproso, ante el Jesús auténtico, el Jesús de la Biblia, para aprender de Él, para poder copiarle y para poder madurar como Él maduraba. Eso es lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros. En Juan 5:39, mirad, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí, aunque el contexto es otro del que estoy hablando, aquí está hablando a los judíos, les está diciendo de alguna forma: buscad en las Escrituras, no estáis buscando bien, me tenéis aquí delante, yo soy el Mesías, pero seguís esperándolo. Pero nos dice a nosotros: estudiad, profundizad en las Escrituras para conocerme, porque las Escrituras dan testimonio de Jesús. Profundicemos en las Escrituras. Jerónimo, uno de los padres de la Iglesia, dijo: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Del mismo modo podríamos decir nosotros que conocer las Escrituras es conocer a Cristo. Igual que la fe, dice Pablo, que viene por el oír y por oír la palabra de Dios. ¿Por qué dice aquí oír y no estudiar? En aquel entonces pocos tenían la posibilidad de tener las Escrituras. La fe puede venir por el oír, también puede venir por el estudiar. Tenemos más facilidad que nadie en la historia ha tenido para estudiar las Escrituras. Podemos coger en Internet, que no soy enemigo de Internet, no os creáis, podemos coger textos griegos, ver los originales, estudiar en profundidad y conocer realmente lo que dice el texto. Tenemos más facilidad que nadie. No podemos esperar que venga otro a decirnos lo que dicen las Escrituras. Tenemos que sacarlo nosotros. Tenemos que aprender, tenemos que estudiar. Mirad, si realmente pudiéramos ver a Jesús como Él es, si pudiéramos quitarnos las vendas que muchas veces tenemos en los ojos, si pudiéramos ver lo que Jesús hace por cada uno de nosotros cada día, cada momento, si pudiéramos ver a Jesús como lo veían sus discípulos, los que dieron su vida también por Él, como lo veían ellos cara a cara, entonces responderíamos con fe, responderíamos con amor y buscaríamos el crecer hacia esa madurez espiritual sin necesidad de que nadie venga a decirnos que necesitamos madurar. Necesitamos ver a Jesús de una forma nítida para tener ese deseo de parecernos a Él. Necesitamos tener esa visión clara de Jesús para madurar con Él. Y teniendo claro lo que es la madurez cristiana, podemos preguntarnos: ¿y eso va dirigido a mí? ¿Eso va dirigido a mí? Pues sí, va dirigido a ti. Vamos a releer otra vez Colosenses 1, 28 y 29. Colosenses 1, 28 y 29 dice: a quien anunciamos amonestando, ¿a quién? A todo hombre. Y enseñando, ¿a quién? A todo hombre en sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién? A todo hombre, para lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosa en mí. Pablo aquí estaba luchando, en el contexto que habla, contra una corriente que enseñaba que habían dos clases de cristianos. Estaba el rebaño y estaba la élite. Y Pablo estaba luchando contra eso. Es por eso que usa esta palabra
la palabra teleios en griego, que quiere decir perfecto o completo o maduro, y la usa de forma insistente, dejando claro que ese madurar, ese crecer es para todos y no para unos pocos, no para la élite, sino para todos. Tristemente, esto pues se ha continuado enseñando en algunas confesiones y vemos que en algunas confesiones separan pues, a los sacerdotes y a los fieles, pero la madurez en Cristo no está reservada a unos pocos elegidos, sino que está disponible para todos y no hay ninguna necesidad de que alguien se quede sin alcanzarla. Todos tenemos que alcanzar la madurez en Cristo. Mirad, como hemos visto, es en las Escrituras donde encontramos a Cristo y donde conocemos a Cristo. Y en ese sentido, cuando leemos, debemos imaginarnos la situación, lo que estaba pasando en aquel momento. Podemos imaginarnos, si estamos leyendo a Pablo o a Pedro, pues que ellos están aquí hablando y nosotros estamos ahí escuchando lo que nos están diciendo. Debemos de tratar de meternos en la situación. No importa a quién se dirigiesen entonces. Tenemos que coger las cartas de forma personal para aprender nosotros, para madurar cada uno de nosotros. Debemos de entender esa necesidad de madurar que tenemos. Y no debemos limitarnos a leer la Biblia, sino que tenemos que estudiarla. La Biblia, ya lo he dicho más veces, no se lee, la Biblia se estudia. Tenemos que dedicarnos a buscar a Cristo en ella para copiarle. Tenemos que aprender de Cristo para actuar como Él actuaba, para ser como Él era, para copiarle en definitiva, ¿verdad? Pensemos que si tenemos una visión equivocada de Cristo, nuestro reflejo de Él va a ser un reflejo equivocado. Cuanto más pobre sea nuestra visión de Cristo, más pobre va a ser ese reflejo que demos. Y cuanto mayor o mejor sea el conocimiento de Cristo que tenemos, mayor o mejor va a ser ese reflejo que demos de Él. Mirad, vemos en las Escrituras que el apóstol Pablo buscaba presentar a todos maduros en Cristo, a todos, lo hemos leído, a los de Colosas, a los de la Odisea, y dice que a todos. Y para eso trabajaba y se esforzaba. Recordemos por último Colosenses 1:29. Dice, para lo cual también trabajo, muy bien, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Habla de trabajo y habla de lucha, ¿verdad? Ambos verbos nos hablan de esfuerzo físico. El primer verbo, el trabajo, se usaba para describir el esfuerzo físico del agricultor, del trabajador en el campo. Es el sentido de ese verbo. Y el segundo, luchando, se usaba para describir el esfuerzo de los que competían en los Juegos Olímpicos de Grecia. Luego, lo que da a entender este versículo que tenemos aquí era que aunque tenía la ayuda del Señor actuando poderosamente en él, él también tenía que poner de su parte para alcanzar el objetivo. Él también tenía que esforzarse trabajando duro para alcanzar el objetivo. Entonces, viendo ese anhelo de Pablo de presentar maduros en Cristo a todos aquellos que el Señor le había confiado, podemos preguntarnos, ¿cuál debe de ser nuestro anhelo? Mirad, tenemos una doble responsabilidad y con esto concluyo. La madurez en Cristo para nosotros mismos y la madurez en Cristo de las personas que nos han sido confiadas a cada uno de nosotros. Ahora podemos decir, ¿qué es eso de las personas que nos han sido confiadas a cada uno de nosotros? Si recordamos Mateo 28, 19 y 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas, que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Luego tenemos la obligación de hacer discípulos, de bautizarles y de enseñarles. En ese sentido, tenemos personas
a nuestro cargo, personas a las que tenemos que enseñarles, que ayudarles a madurar. Y entonces ahí está la doble responsabilidad de lo que hablo. Madurez en Cristo para cada uno de nosotros mismos y la madurez de las personas que nos han sido confiadas, que son los discípulos que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude a tener una visión clara de Él para poder copiarle, para poder crecer a su imagen y para poder ayudar a otros a crecer también como crecemos nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, por las veces que actuamos según nuestros gustos, según nuestro parecer, en lugar de según lo que tú mandas. Señor, queremos cumplir con ese mandato de ir y hacer discípulos, ayudándoles a madurar junto con nosotros, Señor. Danos en primer lugar una visión clara de quién eres para poder copiarte, y danos la capacidad también de madurar y de ser maestros para poder enseñar a otros también a madurar, Señor. Gracias por haberte fijado en nosotros, gracias por confiar en nosotros, gracias por darnos esta oportunidad de servirte, Señor. Y ayúdanos para que lo hagamos lo mejor posible, Señor. En tus manos estamos, de ti dependemos y a ti te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Sí, Jesús. Aleluya. Qué bonito, ¿no? Pues vamos a cantarle. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantarle. Que Él es el Rey de la creación. Amén. Que Él es el príncipe de paz, autor y dador de cada uno de los que estamos aquí. Amén. Y vamos a decirle que por su sangre y su muerte y su perdón, ¿vale?, fuimos salvos y venimos a adorarle. Amén. Aleluya. Así que vamos a cantarle con todo nuestro corazón y decirle: Rey de la creación, soberano Señor. Amén. Aleluya. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obra en mí. Sin Jesús, príncipe de paz, autoridad donde la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón. Vuela ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrezco mi vida en adoración. Rey de la creación, eres soberano, Señor.
te necesitamos, Señor. Que te necesitamos, Señor, y que te amamos, Señor. Señor, te pedimos perdón, Señor, por todas las cosas, Padre, que hacemos que no te agradan, Señor. Oh, bendito Padre, Señor. Te necesitamos como el aire que respiramos, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque tu gran amor, Señor, hace palpitar nuestro corazón y nos da vida, Señor. Gracias, mi bendito Dios, por lo que tú eres, Señor. Enséñanos, Padre, a caminar, Señor, conforme tú quieres, Padre, Señor. Padre, te pedimos, Padre, Señor, que tú, Padre, Señor, no permitas, Padre, Señor, que te soltemos de tu mano, Señor. Padre, Señor, mi bendito Dios, gracias, Padre, porque cuando caemos, ahí estás tú, Señor, para levantarnos, Padre. Ahí está tu mano, mi bendito Dios. Padre, Señor, nunca cuando hacemos algo malo, Señor, tú vienes ahí, Señor, despreciándonos, Señor, sino, bendito Dios, tú vienes con amor y nos levantas, tú vienes con amor y nos disciplinas, tú vienes con amor y nos abrazas, tú vienes con amor y nos dices, hijo mío, no pasa nada adelante. Oh, bendito Dios, gracias, Señor, porque, oh, bendito Padre, no hay quien se compare a ti, Señor, no hay quien se compare a ti, Señor. Nadie nos ama como tú nos amas, Señor. Nadie nos ama, Señor, como tú. Oh, bendito Dios, nos rendimos a ti, Señor, nos rendimos a ti. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrezco mi vida en adoración. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor. Te alabamos, te damos la gloria, la honra, Señor, porque solo tú te la mereces, Padre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por los cuidados que tienes sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor, tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque tú la cuidas, tú la levantas, Padre. Por todo lo que estás haciendo, has hecho y vas a hacer, Señor, porque es tu iglesia. Aquí estamos, Padre. Utilízanos como herramientas eficaces para conquistar este pueblo, Señor, para que todos te conozcan, Señor, porque tú dices ir y predicar el evangelio. Pues aquí estamos, Señor, utilízanos, Padre, Señor, para que este pueblo te conozca y te reconozca como el Rey Creador, como el único Dios de sus vidas, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Estamos contentos, Padre, Señor, porque tú, oh, bendito Padre, Señor, confías en nosotros. Tú confías en nosotros y nos has dado grandes cosas, Padre. Tú confías en nosotros, Señor, y nos has dado grandes cosas para hacer aquí, Señor, mi bendito Dios. Gracias por esa confianza que tú nos has dado, Señor. Gracias, mi bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria, la honra, la alabanza, el poder, mi Dios, porque solo tú, bendito Dios, te lo mereces, Padre. Gracias por cada uno de tus hijos aquí, de los que no han podido venir y los que tú vas a traer, Padre, porque tú dices que cada día añadías a los que iban a ser salvos. Y, Padre, confiamos y tenemos esa fe y esa esperanza de que tú vas a traer, Padre. Pero, Señor, Padre, Señor, nuestro trabajo también lo tenemos que hacer, Señor. Padre, Señor, háblanos claramente a cada uno en particular, Padre, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta iglesia tan preciosa, Señor. Gracias, Padre, Señor, gracias.
Gracias por cada uno. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Nos podemos ir en paz con el Señor. Amén. Aleluya. Com gemidos que palavras não podem explicar, e que levam, Pai, as minhas intercessões. Muito alto. Som maior, som maior. Com gemidos que palavras não podem explicar, e que levam, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Tá desligado. Ainda que pra Te servir